niños! Mi nombre es Raquel y yo me casé con Jacob, el amor de mi vida. Cuando lo conocí en el pozo, sentí que había algo especial en él. Fue amor a primera vista, pero no nos pudimos casar de inmediato porque Jacob no tenía nada. Él tuvo que trabajar primero duramente durante 7 años para demostrar que podía mantener una esposa y una familia, y eso lo hizo con gusto. Pero cuando los 7 años terminaron, nos engañaron. Mi padre le dio a Jacob mi hermana mayor, Lea, como esposa. Dicen que lo que se siembra se recoge, y eso le pasó a él. Jacob había engañado a su padre, y ahora mi padre lo había engañado a él. Jacob y yo estábamos muy tristes porque nos amábamos tanto. Él tuvo que trabajar otros 7 años por mí. Afortunadamente, mi padre nos dejó casar antes de que los 7 años terminaran. Trata de imaginarte a ti y a tu hermana casadas con el mismo hombre. ¡Es una locura! Lea y yo estábamos muy celosas la una de la otra. Mi hermana tuvo un bebé tras otro, mientras que yo no podía quedar embarazada. Estaba tan desesperada que le pedí a Jacob que se casara con mi sierva Bila para que sus hijos fueran míos. Pero eso tampoco me hizo feliz. Lea hizo lo mismo con su esclava Zilpa. Y no te imaginas cómo se volvió la vida en la familia para nosotros. ¡Era terrible! Con el tiempo, Dios me ayudó a superar mis celos y aprendí a confiar en Él. Y fue entonces cuando finalmente quedé embarazada de mi hijo José. Después de 20 años fuera de casa, Jacob se cansó de trabajar para mi padre. Le oró a Dios pidiéndole dirección y Dios le dijo que volviera a la tierra de Canaán. Tuvimos que salir a escondidas de mi papá, que no quería que nos fuéramos porque Jacob era buen trabajador y Dios bendecía todo lo que hacía. Pero mi padre no fue justo con él. 10 veces intentó aprovecharse de Jacob cambiándole su salario. A pesar que mi papá seguía engañando a Jacob, mis hermanos le tenían muchos celos. Recibía cada día más bendición de Dios. Un día, mientras mi padre salía a esquilar sus ovejas, Jacob, Lea y yo nos escapamos. No es fácil salir con tantos niños y animales. Y después de 3 días se dio cuenta que nos habíamos ido. Estaba muy enfadado y vino a buscarnos. Él quería que Jacob y sus ídolos regresaran a casa. Yo había hecho algo muy malo. Antes de salir saqué los ídolos de mi padre y los empaqué entre mis cosas. Pensé que me iba a proteger y me iba a ayudar a quedar nuevamente embarazada. Pero me equivoqué. Esas imágenes no me podían ayudar ni a mí ni a nadie más. Con eso solo me di cuenta que no confiaba lo suficiente en Dios. Haciendo eso, violé 4 de los mandamientos de Dios. ¿Sabes cuáles son? Yo robé, yo mentí, le falté el respeto a mi padre y honré esas imágenes en lugar de Dios. Por culpa de esos tontos ídolos, mi propio marido me maldijo. A mí, a su esposa favorita. Él dijo sin pensar que el que las había tomado iba a morir. Él no sabía que yo había sido. Cuando mi padre no pudo encontrar los ídolos, se fue. Esos ídolos y los pendientes que llevábamos eran amuletos que yo esperaba que alejaran el mal, pero me di cuenta que eran una ofensa para Dios y yo necesitaba aprender que Él es el único que me ayuda y me protege. En Betel finalmente fuimos liberados de nuestros ídolos. Cuando Jacob lo descubrió, nos hizo deshacernos de ellos. Jacob los enterró bajo un roble en Betel. Ese roble es en realidad un símbolo de la cruz de Jesús en la que murió para liberarnos de nuestros pecados.
Ese fue otro gran paso en mi vida espiritual. La historia de mi familia está llena de engaños y persecuciones. Jacob engañó a su padre y fue perseguido por su hermano Esaú. Mi padre engañó a Jacob y luego él nos persiguió cuando intentábamos irnos. Asimismo, cuando Jesús nació, el rey Herodes, descendiente de Esaú, fue engañado por los reyes magos de Oriente. Herodes se enfadó y mató a todos los niños pequeños de Belén mientras intentaba perseguir a Jesús. Y este fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre mí. En Ramá, muy cerca de la ciudad de Belén, es donde di a luz a mi segundo hijo Benjamín. Y ahí mismo todos esos niños fueron muertos. Esos niños eran descendientes de mi hijo Benjamín, y por eso Jeremías dijo que Raquel lloraría por sus hijos. En el tiempo del fin, los hijos de Dios, los hijos espirituales de Israel, serán perseguidos nuevamente. Algunos incluso serán asesinados por su fe. Pero no deben tener miedo, porque lo que pasó en Belén tiene un gran significado para ti. Lo curioso es que mi nombre significa cordero, y yo fui una pastora de ovejas. En Belén nació otro cordero, Jesús, el Cordero de Dios. Su muerte y resurrección da la esperanza de vida eterna a todos los mártires, incluyendo a los niños pequeños que han sido muertos por creer en Dios. Yo aprendí que Dios es más fuerte que cualquier ídolo o situación o peligro en la que te puedas encontrar. Él siempre te escucha cuando lloras. Cree en Jesús y sé fiel hasta el final. Obedécele y vivirás con Él para siempre. Esta fue mi historia. ¡Adiós, niños!